Hola, soy Ray Flores, delegado de Nuevo León de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas y ya estoy aquí en Cadereyta, Nuevo León. Cadereyta es un municipio en el centro del estado, a unos 40 minutos de Monterrey. Y voy a grabar desde aquí el siguiente tema de geometría que va a ser sobre la demostración del teorema de Pitágoras y el teorema de Tales usando áreas. Espero que les guste. Estoy en la comunidad de San Juan, en Cadereyta, también, todavía en Cadereyta. En esta comunidad se presume que se jugó el primer juego de béisbol en México. Eso fue en 1889. No estoy seguro si fue aquí en este campo o no, pero sé que fue aquí en esta comunidad, en algún lugar. Entiendo que un general que estaba por aquí responsable o tenía que ver con la construcción de las vías del tren, que se pueden ver por ahí atrás arriba, al final de la jornada por ahí juntó a los obreros y les enseñó las reglas del juego de béisbol y ahí se jugó el primer juego de béisbol. Eh, si me ven aleteando mucho, moviendo las manos, ahorita que les explique el teorema de Pitágoras y el teorema de Tales, es porque hay muchísimos zancudos. Estamos en una época de, pues, un poquito calurosa y húmeda, entonces está muy lleno de zancudos. Okay, el teorema de Pitágoras dice que si tengo un triángulo rectángulo, ¿sí? Eh, y el ángulo recto es un ángulo de 90 grados, si construyo cuadrados sobre los catetos, que son los lados menores del triángulo, y construyo un cuadrado sobre la hipotenusa, la suma de las áreas de los cuadrados de los catetos va a ser igual al cuadrado de la hipotenusa. Y la demostración que da Euclides es de hecho bastante sencilla y está usando los conceptos que vimos en el video de Bustamante sobre movimiento de áreas. Lo que vamos a hacer es voltear la figura, voy a poner la figura de manera que la hipotenusa esté horizontal y los catetos estén así inclinados. Y lo que hace Euclides es toma el vértice del ángulo recto y traza una perpendicular a la hipotenusa. ¿Sí? Esa línea corta al cuadrado de la hipotenusa en dos rectángulos, como puedes ver. Y lo que procede Euclides a hacer es a demostrar que el área de cada cuadrado de los catetos va a ser igual a esos dos rectángulos que forman la hipotenusa. Y lo hace de la siguiente manera. Imagínate el cuadrado, vamos a imaginarnos este cuadrado. Tiene una cierta área, no importa cuánto, pero si lo partimos a la mitad, tenemos la mitad del cuadrado va a ser la mitad del área del cuadrito, ¿no? Ese triángulo podemos mover el vértice de manera paralela a la base hasta llegar al otro vértice del triángulo. Va a ser la misma área que el triangulito original, es decir, la mitad del cuadrito, porque es la misma altura y la misma base. Y luego lo que hace es, nos damos cuenta es que podemos girar 90 grados ese triángulo y nos queda un triángulo ahora pues con uno de los lados en el cateto y el segundo lado en lo que se construyó con la hipotenusa. Ese triángulo sigue teniendo la misma área que el triángulo que estaba originalmente, es decir, la mitad del cuadrito, pero ahora podemos bajar el vértice manteniendo la misma altura, pero ahora considerando la base esta vertical que tenemos como un lado de la hipotenusa, del cuadrado de la hipotenusa, y este triángulo que nos queda aquí es ahora la mitad del rectángulo, bueno, de este pedazo del rectángulo. Entonces con eso lo que demostramos es que la mitad del rectángulo es igual a la mitad del cuadrado, y entonces el cuadrado de este cateto es igual al rectángulo, que es una de las partes del cuadrado de la hipotenusa. Lo mismo se puede hacer del otro lado, el cuadrado de este lado es igual al cuadrado perdón, es igual al rectángulo que está al otro pedazo de rectángulo, y entonces la suma de los cuadrados de los catetos obviamente va a ser igual al cuadrado de la hipotenusa. Con un argumento similar podemos probar el teorema de Tales. Si recuerdan, el teorema de Tales lo que dice es que si tengo dos paralelas y cortan dos líneas transversales, las proporciones en las que se cortan esas líneas transversales van a ser iguales si las líneas son paralelas. Vamos a decir, si este fuera X y acá fuera A y B, entonces X entre Y va a ser igual a A entre B. Eso es el teorema de Tales, ¿sí? Y es como la base, vamos, de los triángulos semejantes. Pero hay que demostrarlo. ¿Cómo se demuestra eso? Pues sorprendentemente se demuestra a través de las áreas. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Considérate este triángulo que vamos a voltear la figura. ¿Sí? Voy a voltear la figura para que les quede un poquito más cómoda. Vamos a imaginar que las líneas se cortan por abajo. Y fíjense en este triángulo que se forma. Este triángulo que se forma aquí, si yo muevo el vértice de arriba al otro lado, va a ser la misma altura. Son triángulos diferentes, pero tienen la misma área, porque tienen la misma base y la misma altura. ¿Sí? Vamos a partir de ese punto. Ahora, vamos a regresarnos al triángulo aquí original y vamos a ver que la proporción de esa área de ese triángulo y el triángulo que me queda abajo, pues
va a ser igual, como tienen, si ahora considero estas líneas como bases y esta como altura, la proporción de las áreas va a ser igual justamente a la proporción de los segmentos que nos interesaba, es decir, vamos a decir, esto sería X, y entre Y va a ser también la proporción entre la área del triángulo de abajo y el triangulito de arriba. Pero si nos fijamos ahora en el otro lado, movemos este triángulo para acá, ahora la proporción de las áreas, que ahora era A entre B, también va a ser igual a la proporción de los segmentos, perdón. Entonces, pero ya habíamos visto que los triángulos de arriba tenían la misma área, por lo tanto, como el área del triángulo de abajo es la misma, las proporciones van a ser iguales, es decir, X entre Y va a ser igual a entre B. Bueno, con eso voy a cerrar el video, solo quería platicarles de esos dos teoremas, el teorema de Pitágoras y el teorema de Tales, y cómo se demuestran con la teoría esta de mover áreas. En el próximo video voy a platicar sobre geometría del círculo, y bueno, me despido desde aquí, desde San Juan, en Cadereyta, Nuevo León, y no me queda más que decirles lo que siempre digo: la matemática trata de una cosa y es pensar correctamente.